Una de las estrellas de la NBA, Stephen Curry, se fracturó una mano y evalúan si es necesaria una operación. Bien, nos estamos despidiendo. Nos despedimos, le vamos a dar paso entonces a la tarde en casa y a saludar a Nano Fole por ahí. ¿Cómo le va, Nano? Bien, vio que se me fue. Sí. Disparó. No lo aguantó más, no. Disparó así. Hizo unas apariciones y desapareció. Pero dicen que vuelve. Ah, bueno. Dicen que vuelve. Pero no está muy claro ni cuándo, ni cómo, pero dicen que vuelve. Está bien. Pero bueno, le voy a contar lo que tengo hoy porque hoy va a estar Maggie Correa en el Parlamento con esta cuarta edición de los Niños Parlamentarios, que es un evento obviamente lindo de ver, lindo de escuchar. Y lo interesante es que tienen un cursito de varios meses, se preparan en derechos humanos, derechos del niño, se preparan en la acción parlamentaria. Quizá eso va de la mano con lo que tenemos en el panel, que son los legisladores nuevos que llegan al Parlamento en esta nueva legislatura, que nunca estuvieron allí, y los de gran experiencia que se están yendo. Hay algunos, como los de Cabildo Abierto, que van a recibir un curso. Quizás sea similar al que reciben estos niños para ocupar sus bancas. Veremos. Y al cierre del programa tenemos a la esposa de Guido Marini Ríos, Irene Moreira. Edilia Blanca ya no lo es, ya es senadora electa de Cabildo Abierto, con quien hay un montón de preguntas, ¿no? Desde cómo es ser la esposa de Guido Marini Ríos hasta estos últimos tramos que han sido enormemente llenos de noticias y de emoción. Entre otras cosas políticas también para preguntarle a Moreira. Así que bueno, un programa como para quedarse ahí sentaditos. Por supuesto. Te seguimos, Nano. Abrazo grande. Abrazo grande. Nos hasta vemos. mañana. A ustedes les digo que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. El gusto sano de la empanada horneada, no se lo pierdan. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, buenas tardes panel, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nano? Buenas tardes. Buenas tardes. Lucicha, Brasinca, Santulo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata esta hora? Sí, primavera, que parece que se instaló, una cosa... La primavera no es como nos enseñaron en la escuela. Es una estación difícil, complicada, muy variable. No es pajaritos y golondrina. Disculpe que irrumpa así. Usted vino peleador. Sí. La primavera... Hoy es Nico. La primavera es terrible. ¿Usted lo están esperando? Va y viene. ¿Hable o no hable? Lo están esperando. El otoño es más... responde mejor. A mí me gusta cromáticamente el otoño. Claro. Interesante. Pero hoy Sí, la primavera te garantiza alergias. Eso es una garantía. Eso podés contar con eso. Seguro. Eso es lo que nunca falta. Nunca falta. Doy fe. Bueno, vamos a tener en el móvil algo muy interesante, que es esto que va a hacer Maggie, yo lo anunciaba recién en el pase con subrayado, que es esta cuarta edición de los niños y niñas parlamentarios, que es interesante verlos sentaditos ahí en los asientos, para lo cual reciben un curso de varios meses en derechos humanos, derechos del niño y actividad parlamentaria. Pero nuestro tema hoy en el panel es quizás se pueda empalmar, porque vamos a hablar de la camada de legisladores que entran, cámara baja, cámara alta, y los que se van. Se van algunos de enorme experiencia, de muchos años, trayectoria. Terrible. Uno los veía en la televisión, sabía perfectamente quién era todo el trabajo que había detrás. Bueno, se van, simplemente. Y entran otros, nuevos algunos, cero noción de lo que es el trabajo parlamentario. Pero antes que me digan algo, tenemos esta vez sí un tip disparador o motivador que en alguna medida nos va a ir dando algunos nombres, las bancas, cómo se distribuyeron, para que los televidentes y nosotros vayamos entrando en el tema. Véanlo. Tras las elecciones del domingo, se conformó el nuevo Parlamento para el período 2020-2025, con nuevas incorporaciones y algunas desvinculaciones. La próxima legislatura tendrá como novedad el ingreso de 2 partidos políticos sin antecedentes parlamentarios, Cabildo Abierto, y el Partido Ecologista Radical Intransigente. En la Cámara de Diputados estarán representados 7 partidos políticos. El Frente Amplio tendrá 42 bancas, el Partido Nacional 30, el Partido Colorado 13, Cabildo Abierto 11
el PERI una, el Partido de la Gente una y el Partido Independiente una. En la Cámara de Senadores, el Frente Amplio tendrá 13 bancas, el Partido Nacional 10, el Partido Colorado 4 y Cabildo Abierto 3. El Frente Amplio perdió 2 senadores y 8 diputados con respecto a su actual representación. Y quedan afuera varios nombres pesados, como Mónica Xavier, Rafael Michelini, Juan Castillo y Constanza Moreira. En el Partido Nacional no renovaron sus cargos Carlos Cami, Carol Aviaga, Jorge Saravia, José Carlos Cardoso y Verónica Alonso. En el Partido Colorado queda sin banca José Amorín Valle y Pablo Mieres del Partido Independiente pierde su lugar en el Senado. Además, Unidad Popular perdió su banca en diputados, ocupada por Eduardo Rubio, y queda sin representación parlamentaria. El extraordinario crecimiento de Cabildo Abierto precipitó la llegada al Parlamento de nuevos dirigentes totalmente ajenos a las tareas legislativas. Por eso, el partido les está preparando cursos de entrenamiento para que conozcan las funciones de los legisladores, la interna administrativa del Palacio y las atribuciones. La inexperiencia versus la trayectoria, los que llegan y los que se van. ¿Quiénes nos deberían legislar? Bueno, más allá de que es algo que sucede en cualquier cambio, cualquier legislatura que se renueva, esto más o menos sucede. Quizá lo que pasa es que estamos acostumbrados a caras visibles de más de una legislatura en el Parlamento. Y capaz que no estamos acostumbrados a una irrupción tan grande de personas nuevas o de sectores que ponen allí personas muy nuevas que no tienen experiencia. Sí, la primera pregunta es saber si quienes votaron saben a quienes votaron. Sí, ¿no? sí, sería una buena encuesta. Esta es una buena pregunta. Si mucha de la gente que entró, la gente que votó a esa lista sabe que votó a esa persona, ¿no? Esto es una de las incógnitas que siempre tendremos, ¿no? Porque hay mucha gente sorprendida incluso de haber salido electa, con lo cual ni siquiera como los niños se preparó para el desempeño de la tarea, ¿no? Yo salí. A mí me toca. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Y hay que darles un curso. Porque obviamente atribuciones, el rol, cómo se maneja, horarios, qué es una bancada, me imagino que... La función. La función concretamente, una función muy concreta, ¿no? Sí, mi primera reflexión es una de las cuestiones como nada del proceso electoral enfatiza que lo que se elige en la primera vuelta es fundamentalmente el poder legislativo. Poco se ha visto debates entre integrantes de listas, entre quienes estaban. O sea, hemos visto fundamentalmente a los candidatos más notorios, pero no a quienes después tienen la responsabilidad, ni más ni menos que estar en el ágora de la política como es el poder legislativo. A mí eso me parece que amerita varias reflexiones. Uno puede suponer que antaño las listas se llenaban con personalidades que pudieran aportar en ese ámbito algunos... trayectoria de algún tipo. Claro, abogados, constitucionalistas, personas que pudieran... yo no sé si era tan así antaño, pero hoy por hoy creo que no se toma en cuenta, como tú muy bien decís. Es el número en el que va cayendo la importancia que le otorga. Sí, yo no me refería tanto a ser profesionales, ¿no? O sea, no, creo que cualquier ciudadano o ciudadana tiene el derecho a ser elegible. Lo que digo es que me llama la atención la falta de formación, de participación y de trayectoria como para ocupar esa responsabilidad. Eso sí me preocupa un poco porque de alguna manera, alguna vez dijo alguien, cuando se empobrece una institución de la estructura republicana, lo que pasa es que pierde poder esa estructura, ¿no? Y eso me parece preocupante en términos de funcionamiento de país, ¿no? De funcionamiento democrático. Obviamente que todo el mundo puede aprender. Lo que ya llama la atención es que no vengas con un bagaje de saber que cada ley que quieras defender tiene que ser armónica a los acuerdos y convenciones que el país ha firmado, saber qué legislación hay previa para no volver a presentar cosas que ya están, o sea, debería haber un trabajo mucho más de todos los sectores. Seguramente 3 años. Aprender todo eso. Claro, cuando ya vas a saber,
que te que queda agarrar un año el y fin medio, de la te queda. legislatura. Una cosa que decías vos respecto a lo de cómo el debate se focaliza en los candidatos a presidente, también es un poco el propio modelo institucional uruguayo termina llevando un poco de manera, o sea, es casi natural que todo termine, no digo que no tengas razón, efectivamente, yo creo que sería mucho más rico, inclusive, aunque cuando estés eligiendo presidente, que sepas también qué dicen y qué piensan las personas que van a estar con una función muy específica, que es la de legislar, además, ¿no? Sí. Igual también tengo la sensación de que cada vez que se incorpora algún partido nuevo, es un poco inevitable que aparezca, Claro. Necesariamente va a aparecer gente, pero sí coincido con Lilian que independientemente de haber tenido una experiencia parlamentaria previa o política previa, no es una tarea cualquiera la representación parlamentaria. Ojo, no creo que los parlamentos previos hayan sido todos increíblemente fantásticos. ¿No? De hecho, creo que es un déficit que no es nuevo. No es nuevo. En todo caso, ahora se potencia porque el Parlamento tiene una cosa más dispersa, digamos, no tan concentrada en pocos partidos, que al ser partidos de trayectoria más larga, es normal que tengan gente con más experiencia en el rubro, digamos. O sea que estoy de acuerdo con Lilian, pero me parece también que es un poco una consecuencia lógica, digamos, de que haya un mayor número de partidos y sobre todo partidos nuevos sin experiencia previa en la política. En el caso de Cabildo Abierto, que seguramente es de los más notorios, porque efectivamente consiguió una representación importante, bastante cercana a lo que decían las encuestas, y allí llegan al Parlamento personas realmente ignotas, más allá del propio Manini, su mujer, el escribano Domenech, van al Senado, pero lo que es la bancada de diputados, realmente personas muy poco conocidas, muy variopinto. Eso de por sí ya es un escenario positivo, y mucha gente lo asocia, y me parece que con buen tino, a lo que fue en su momento la irrupción del MPP, sí, con una gran bancada donde también había mucha gente poco conocida, más allá del conocimiento de los propios militantes, con muy poca experiencia parlamentaria. Hay quienes adjudican que eso después tuvo sus consecuencias por la mala calidad legislativa. Yo de eso no estoy tan seguro, más bien diría que no. Lo que sucede allí es que hay que incorporar esos dos planos que tiene en definitiva el sistema representativo. Uruguay es un país más bien presidencialista, pero obviamente que cuando no hay una mayoría, el Parlamento tiene una significación enorme, incluso mayor la va a tener en este periodo seguramente que en el periodo anterior. Y el fenómeno representativo tiene esos dilemas y esas tensiones, porque naides es más que naides, pero si yo delego representación, razonablemente tú tienes que aspirar a que ahí estén los mejores. Total. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Eso es una tensión. Yo voy a dar una brocha muy gorda. En Uruguay, y creo que también en Argentina, capaz que en Argentina no tanto, pero en Uruguay se ha cuestionado mucho al típico legislador abogado, históricamente representado en el Partido Colorado, pero también en el Partido Nacional, que es una figura que ha estado en retroceso, porque es parte del cuestionamiento que se ha hecho históricamente a la clase política. Y el Frente Amplio, por supuesto que aportó grandes legisladores y hombres de leyes, pero con otro perfil mucho más abierto. Y ahora la renovación de los partidos viene por otro lado. Ahora se extrañan a veces los abogados, ¿no? Se extrañan porque son los la que... técnica. Totalmente. La técnica legislativa. Sí. Y entonces... En la comprensión del espíritu de la ley. Sí, de la ley, de los alcances. Exacto. Como a mí me gusta siempre andar un poco a contramano, estuvimos tantos años diciendo que hay demasiados abogados. Ahora vamos a llorar porque nos faltan algunos. Yo en un momento monitoreé y era gracioso porque los doctores que estaban no eran abogados, eran médicos. También, hubo una irrupción de la profesión de médicos en el Parlamento en un momento que también era bastante llamativa, ¿no? Eso tenés razón, Lilian. Pero me parece que hay algo, como decía Lilian al principio, lo comentaba ahorita Fernando, es bastante sano lo que está sucediendo, esa renovación. Y bueno, lo que me parece que falta un poco de cultura de debate, lo que decía Lilian en cuanto a que no ha habido muchos debates entre legisladores, creo que en parte es porque no muchos lo quieren y tampoco los liderazgos lo aprueban demasiado. ¿no? Sí. Entonces allí, en fin, sería algo para mejorar esa cultura del debate, ¿no? Debate previo. Previo en la cultura, en el Parlamento y fuera, claro, más argumental. Y en los medios, ¿no? No hubo esa intención de buscar, ¿no? Como saber que habían opiniones. Acá también tuvimos algunos, ¿verdad? Sí, acá, por ejemplo, es una buena idea. Los primeros 4 de cada lista, bueno, empezar a ver quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Qué plan tienen? Bueno, y las mujeres, ¿no? O sea, se bajó la representación de mujeres en esta
composición parlamentaria. Se Por un mantiene problema de el listas, Senado, por un problema de sí, listas, ¿no? por Sí. un problema de la gran cantidad de listas, de la gran fragmentación de la Lo que de la hablábamos oferta el otro día, que es como solamente entrar, pero eso partidaria. también quiere decir algo que yo me parece que también es un señal de algo que no sé cómo llamarlo, pero quiere decir que no había prácticamente mujeres encabezando o en los primeros dos lugares de las listas. Exacto. Entonces, yo creo que el tema de la cuota es, la cuota, digamos, propone o demanda una determinada representación en la entrada, pero no puede garantizar ni garantiza nada en la salida, ¿no? Entonces, ahí hay algo que sigue, faltando. como decía Nico, una tensión. Sigue habiendo una tensión entre la idea de la cuota y el resultado que termina Bueno, Porque no va acompañado de lo otro, que es la promoción de esas figuras, ¿no? Porque si generalmente, como vos decías, ¿no?, entra gente nueva a la política y eso está muy bien, la irrupción de mujeres en la política, en cargos de decisión, también tuvo que llevar un mecanismo que fue la cuotificación, pero si eso no va acompañado con promover esos liderazgos, con realmente fomentarlos y con consolidarlos, no va a pasar la cuota nunca. por sí misma no resuelve. No, porque además, viste que en todo el proceso electoral la conformación de las listas, lo dicen todos los politólogos, es la parte más oscura, ¿no? Es la parte más poco transparente, nunca se sabe muy bien cómo se conforma. Es de la interna partidaria. Es de la interna, muy interna. Es estomacal, bien estomacal. Y entonces, por lo tanto, sí creo que es preocupante. Habían 22 diputadas, hoy hay 19. En el Senado creo que es peor, En el Senado ¿no? se mantienen 5, pero salieron figuras importantes, bueno, como el caso de Constanza Moreira, que pierde además su lugar, o Mónica Sadier. Por supuesto que cada una de ellas y de ellos tienen sus circunstancias políticas. Pueden perder en lo que es la arena política o ganar en la arena política. Yo coincido contigo, más es un dato objetivo, o sea, hay menos, en diputados. En diputados. Igual vi una campaña con un poco más de, o notoriamente más protagonismo de la mujer, por las fórmulas, porque los partidos principales que van al balotaje, además, por circunstancias políticas o por decisión propia, llevaron mujeres en la fórmula. Llega Gloria Rodríguez, que es, tuve el gusto de entrevistarla en Radio Carve, senadora, la primera senadora negra en el Uruguay que llega al Senado, mujer en el Partido Nacional, y en general más protagonismo de las mujeres. Después, bueno, no han llegado, lo que dice Fernando es claro, es decir, la ley obliga hasta un determinado punto y después el resultado no es directamente proporcional, pero me parece que esto no tiene retroceso, más allá de esta circunstancia. Yo creo que hay que vigilarlo. De todas maneras, el único sector que definió paridad en las listas sin que hubiera ley fue el Frente Amplio, ¿no? Y que lo cumplió uno y uno. El resto mantuvo la expresión de mínima de la cuota, que fue cumplir la ley, y en general en tercer lugar, ¿no? Eso benefició, por ejemplo, sí a Graciela Bianchi, quizás si no hubiera sido por cuota, no sé si ocupaba el tercer lugar como para salir en la lista. Y en el caso de Gloria, no sé si también la cuotificación no ayudó. Ella me dijo que la cuota ayuda. Sí, ella, claro, más allá que ella tiene su propio perfil político y tiene sus votos, ayuda. Claro, la cuota ayuda. Después hay que ver que, claro, no quede solamente en cumplir cuotas, que ponga mujeres en el ruedo. Una cosa que decía Nico me parece que es importante y es, la mayor participación de la mujer tiene que ver con una situación que es algo que está ocurriendo en lo social y que me parece que no tiene vuelta atrás y es bueno. El tema es que si hay una organización que es, no digo refractaria, pero que le cuesta asumir todas esas dinámicas, suelen ser los partidos. Los partidos tienen una tendencia a preservarse tal cual son. Entonces, más allá de lo que esté ocurriendo en la efervescencia de la campaña social y más allá de la declaración, suelen ser refractarios a que esos cambios que en el discurso se proponen, después efectivamente ocurran a la hora de confeccionar una lista, ¿no? Es cierto. Yo creo que hay como otra tensión. Lo otro que no hay es valoración de gestiones anteriores, ¿no? O sea, no suele valorarse la gestión parlamentaria anterior de quienes están. Por ejemplo, a mí me llama la atención, en el Partido Nacional, Pablo Abdala. Sí. Pablo Abdala es una de las figuras, más allá que uno pueda estar en oposición o no, es sin duda, y su gestión parlamentaria, Fernando Amado es otro, ¿no?, parlamentario que siempre lo hizo, bueno, ni que hablar de Rubio, de UP, ¿no? O sea,
En diputados vos te encontrás con una cantidad de gente que si uno valora, independientemente de acuerdo o no con su planteo, su gestión, es una gestión seria, con argumentos, con sustento, con comparación. O sea, vos te das cuenta que su debate eran de lo más visibles, además, claro. Que no hayan renovado da cuenta a su vez que tampoco tenemos espacios de valoración de gestión parlamentaria. No es el único factor. Abdala, bueno, él además estuvo, digamos, en su muy interesante trayectoria política en varios sectores del Partido Nacional. En este caso estaba en Alianza Nacional. Alianza no tuvo tanta votación como en otras legislaturas y eso también... Bueno, lo mismo le pasó a Pablo Mieres, ¿verdad? Que sí, bueno, la votación de Pablo Mieres es muy preocupante. Reconocido. Y decimos, ¿cómo serán los que entran sin experiencia y cómo serán los que salen después de tantos años, ¿no? Otra vez a la arena. Sí. Es una cosa... Pero bueno, después del bloque seguimos con eso. Porque tenemos, ¿sabe qué? Tenemos niños parlamentarios. Qué lindo. Eso me encanta. Vamos a verlo. Eso augura mejores futuros. Pero antes de ver a los niños, les voy a decir que a la hora de hacer sus compras, fíjense que diga por ahí Industria Uruguaya, porque acá apoyamos la industria nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, nosotros no vamos a ir a la tanda, pero Maggie está ya allí con los niños. Después de esta pausa vamos a tener directamente a los chicos allí en el Parlamento. Bueno, se nos cortó la señal, queríamos mostrarle a los niños y a Maggie. El tema es que la van a confundir, se la van a llevar en un ómnibus con uno de los escolares. Tengo miedo que pase eso, porque es muy flaquita. A ver ahora, a ver, ¿la ven? ¿La vemos? ¿La estamos viendo? Ahí está, espectacular. Mira a los niños en el Parlamento. Debe ser muy intenso, una experiencia infantil muy intensa. Ya venimos con eso, vamos a la pausa y volvemos al Parlamento con los niños. Nuevo Rexona Clinical. Combate la transpiración con una protección 3 veces más fuerte sin necesidad de reaplicar. Para que nada te detenga. Nuevo Rexona Clinical, ahora en aerosol. Rexona Clinical, también para hombres. Máxima eficacia en situaciones extremas. Si es Clinical, es Rexona. Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva. Fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce, mai. Olio basso, dal 1904, fedele nel gusto. ¿Qué opina sobre la industria uruguaya?